Buenos días, Dios les bendiga a cada uno. Pues tenemos el gusto de poderles presentar o hablarles acerca de lo que es la NIF 13 de medición del valor razonable. Somos el grupo número 2, el cual está integrado por Miriam Quintana, Rosa Torres, Esther Lobos, Pamela Arzú y su servidora Teresa No. En cuanto al objetivo de esta norma, nos indica la norma, ¿verdad? La definición del valor razonable, establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable. Esta también nos indica como objetivo que requiere la información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. Tomemos en cuenta que valor razonable podría ser la venta de un inventario en un valor justo en el que se traza un bien o un servicio y se diferencia un precio de entrada y un precio de salida. Un ejemplo claro acerca del valor razonable es acerca de un vehículo, ¿verdad? El valor que yo compro por el valor que lo adquirí, prácticamente el valor adquirido o por el cual se está comprando ese vehículo es nuestro llamado valor razonable. Para entender también lo que es el valor razonable se necesitan prácticamente para calcularlo tres categorías, siendo una de ellas cuando existe un mercado activo. Esto quiere decir cuando el mercado principal y es ventajoso, ¿verdad? La segunda categoría sería el mercado no activo y la tercera serían cálculos financieros, que esto prácticamente nos indica de que ahí va descripciones en cuanto a gráficas e información ya detallado en cuanto a lo que se ha obtenido y la información acerca para determinar o calcular lo que es el valor razonable. En cuanto al alcance, pues la norma nos indica que esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones al valor razonable. Es decir, solo sí o sí se van a tomar en cuenta o va a cumplir esta norma cuando la NIF lo requiera, ¿sí? Solamente, ahora bien, existen casos también donde no se tomarán en cuenta dichos elementos para llevar a la práctica o tomar en cuenta la NIF 13, como son las transacciones de arrendamientos contabilizados de acuerdo con la NIF 16, como también las transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2, es decir, pagos basados en acciones. Otros elementos son los cuales no se tomarán en cuenta acerca de esta NIF 13 son aquellos activos de plan medidos a valor razonable, como también activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposiciones, pues estos son uno de los elementos por los cuales no aplicará lo que nos indica la NIF 13. En cuanto a la medición de esta norma, la NIF 13, mis compañeras más adelante darán a conocer los elementos o situaciones que se deben de tomar muy en cuenta para la aplicación en cuanto a la medición de esta norma. En la definición del valor razonable podemos conocer que el valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada. La medición al valor razonable se realiza en un activo o pasivo en concreto y para esto la entidad debe de tomar en cuenta las siguientes características: la condición y la localización del activo y las restricciones si las hubiera sobre la venta o uso del activo. Estos activos pueden ser un activo o pasivo considerado de forma independiente, un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos.
Y bien, el activo o pasivo es intercambiado en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición y en condiciones de mercado presentes. El lugar de la transacción. El lugar de la transacción se da en el mercado principal del activo o pasivo y en ausencia de este mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo pasivo. ¿Cuál es el mercado más ventajoso? Es el que maximiza el importe que se recibiría por vender el activo, tomando en cuenta los costos de transporte del activo, y esto nos va a permitir saber en qué mercado se puede recibir más por este determinado activo pasivo. Siguiendo con la presentación de la NIF 13, daré a conocer tres aspectos importantes, los cuales son participaciones del mercado al precio, aplicaciones de activos no financieros y por último, aplicaciones de pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Participantes del mercado es utilizar los supuestos que los participantes del mercado utilizaran para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en mejor interés económico. Esto se refiere a que los participantes del mercado distinguen tomando en cuenta elementos muy importantes o factores como lo son el activo, el pasivo, el mercado principal y sobre todo los participantes del mercado. El precio es el valor razonable por el cual será medido la venta de un activo y se pagaría por transferir un pasivo. Es decir, de que el precio habla acerca del mercado principal, el más ventajoso, utilizando sobre todo el valor razonable del activo o pasivo, pero que no se ajustaría por los costos de la transacción. Al hablar de la transacción o el costo de la transacción no son una característica del pasivo o del activo, más bien son específicos de una transacción. La aplicación de activos no financieros es la medición del valor razonable de un activo no financiero. Tendría en cuenta capacidad de participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo de su máximo o mejor uso. Esto se refiere a que prácticamente se puede dar en el caso de un activo intangible adquirido para la entidad que planea utilizarlo de forma definitiva o defensiva para impedir a otros utilizarlo, tomando en cuenta que el activo financiero es un medio muy importante dentro del mercado, el cual va a ser medido en base a su valor razonable. Esto quiere decir que el máximo uso de un activo no financiero establece la premisa de valoración. Esta premisa de valoración sirve para poder medir el valor razonable. Y finalmente, la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonios propios de una entidad se deberá tomar muy en cuenta dos aspectos. Uno, un pasivo se mantendría en circulación o se regiría al participante del mercado, y el otro, pues, que es un instrumento propio de la entidad, permanecería en circulación y en el participante del mercado. Esto quiere decir que un ejemplo de ello podríamos decir aquellas restricciones contractuales u otro tipo legal. Otro ejemplo de ello podría ser un bono corporativo o una opción de compra solo por acciones. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que nos damos cuenta que el valor razonable es medido en base a la NIF 13. Para darle continuidad a la exposición de la NIF 13, estaré platicando sobre la aplicación a los activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Como punto número 2, el valor razonable en el reconocimiento inicial
Y por último, las técnicas de valoración. Entonces, empezaremos platicando un poquito sobre la aplicación de los activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito de cada una de las contrapartes. ¿Qué debe de hacer la entidad? Debe de gestionar ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición. Y esa exposición permite que una entidad pueda medir el valor razonable sobre la base del precio por vender activos o ya sea por transferir esos pasivos. Los activos y los pasivos están expuestos al riesgo de mercado. Entonces, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios de comprador y vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Mientras que en la exposición al riesgo de crédito de una contraparte, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen esa exposición al riesgo de crédito. Ahora tenemos el valor razonable en el reconocimiento inicial. El valor razonable del activo o del pasivo, pues es nada más y nada menos que el precio que recibirá por vender el activo o que pagaría por transferir el pasivo. En muchos casos, el precio de la transacción será igual al valor razonable. Por ejemplo, puede ser el caso cuando en la fecha de la transacción tiene lugar la transacción de un comprador, de una compra de un activo en el mercado en el que se vendería un activo. Dentro de las técnicas de la valoración tenemos, por ejemplo, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición de las condiciones de mercados presentes. Dentro de las técnicas tenemos 3 técnicas, que es el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. ¿De qué se trata el enfoque del mercado? Pues el enfoque del mercado utiliza los precios y otra información relevante generada por las transacciones del mercado. Mientras que el enfoque del costo, este refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. Mientras que en el enfoque del ingreso, este lo que hace es que convierta los importes futuros en un importe presente. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Continuando con el tema de exposición. Según la NIF 13, existen aquellos datos de entrada que sirven para las técnicas de valoración. Dentro de estas técnicas, para medir el valor razonable, ayudarán a maximizar el uso de datos de entrada observables y que sean relevantes. También minimizarán el uso de datos de entrada no observables. La norma menciona un ejemplo respecto a los datos observables en activos y pasivos, como aquellos instrumentos financieros que generan derechos y obligaciones para entidades que firman un contrato. Se debe elegir que los datos de entrada sean congruentes con aquellas características
que requiera según los participantes del mercado. Algunas características pueden generar ajustes y pueden ser por descuentos, ya sea en mutuo acuerdo y que estén relacionados con el instrumento financiero. Dentro de los datos de entrada basados en precios por el comprador y vendedor, dice que si un activo o pasivo medido al valor razonable tiene precio de comprador-vendedor, la diferencia que surja se tomará realmente el precio que sea más representativo al valor razonable. Cabe mencionar que la NIF no impide utilizar precios de método de mercado u otras que se utilicen para fijar los precios del valor razonable. Dentro de la jerarquía del valor razonable, según la NIF existen 3 niveles. La jerarquía del valor razonable se utilizará con mayor prioridad aquellos precios que se cotizan en mercados activos para activos o pasivos similares. Dentro del nivel 1 tenemos que son aquellos precios cotizados en mercados activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Dentro del nivel 2 dice que son aquellos distintos a los precios cotizados y estos son definidos contractualmente. Son observables y son aquellos que pueden incluir los elementos siguientes. Pueden incluir los precios cotizados para activos o pasivos similares, los precios cotizados que sean idénticos en mercados no activos y datos de entrada distintos de los precios cotizados observables. Cabe mencionar que en caso de requerir ajustes, se debe tomar en cuenta algunos factores como la condición del activo y la localización y también la medida en que los datos de entrada son comparables y el volumen o nivel de actividad en los mercados. Para el nivel 3 dice que son aquellos datos de entrada que no son observables para los activos y pasivos y estos pueden utilizarse para medir el valor razonable siempre que sean relevantes y no estén disponibles. Cuando existe un riesgo inherente, la técnica de valoración debe contemplar también los supuestos fijados por los participantes. Dentro de la información a revelar, según la NIF, dice que se debe revelar información que ayude a que los usuarios de estos estados financieros evalúen lo siguiente. Que evalúen aquellos activos y pasivos, que si estos se miden al valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, y se debe revelar aquellas técnicas de valoración y datos de entrada. También dice que las mediciones del valor razonable, si son recurrentes, se debe utilizar aquellos datos de entrada que no sean observables, pero que sean significativos de revelar, y el efecto de las mediciones sobre aquel resultado u otro resultado integral, que es la sección en donde deben revelarse.